Hagamos un resumen entonces de lo visto en clase. Recuerden que estos videos no pretenden sustituir la clase, más son un complemento para que puedan ir a repasar los conceptos pues, que hemos estado viendo y tienen la ventaja pues, de repetirlo varias veces y entender mejor todos los conceptos que estamos revisando. Arrancamos entonces por el objetivo de nuestro curso, que es la planificación financiera a largo plazo. Y esto lo que pretende es maximizar el valor de la empresa a través del estudio de la composición del capital. El capital entendiéndose como aquellos recursos que requiere la empresa para la adquisición de sus activos y su funcionamiento. Y eso tiene dos fuentes principales. Una es la deuda y el otro es el patrimonio. Y trata de responder la siguiente pregunta. ¿Existe una estructura óptima de capital? Obviamente una estructura que minimice el costo de ese capital. Entonces vamos a estar revisando todo ese concepto en este curso durante este semestre. Vamos al principio a entender cómo funciona esto desde lo que ustedes conocen, que es el balance general de la empresa. Si nosotros analizamos la porción circulante, por ejemplo, activo y pasivo, dentro de lo que compone esas partidas entra lo que se conoce como la gerencia del capital de trabajo o el corto plazo, lo que ustedes vieron en la materia de finanzas a corto plazo, que tiene que ver con el manejo de proveedores, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, el manejo del efectivo, inversiones disponibles para la venta, en fin, todo lo que está incluido en esas partidas, incluso el pasivo a corto plazo. Y eso se mide también a través de una serie de indicadores como el índice de liquidez, que sencillamente dividir el activo circulante entre el pasivo circulante, o aquella famosa prueba ácida, en fin. Para este curso nosotros estaremos enfocándonos más que todo en lo que es el activo fijo y la deuda a largo plazo. Y para la adquisición de esos activos fijos, la empresa tiene principalmente, como ya les mencioné, dos fuentes. Una es la deuda y el otro es el patrimonio. Y puede, digamos, distribuirse de cualquier forma. Así yo puedo tener 50% deuda, 50% patrimonio o cualquier combinación entre estas. Es interesante también analizar cuál es el costo de cada una de estas fuentes. En principio nosotros pudiéramos pensar que la deuda o que el patrimonio, que es el capital que colocan los accionistas, puede ser quizás más barato que la deuda, y lo que sucede es que es al contrario. De hecho, si somos dos accionistas y buscamos un segundo accionista, tendremos que repartir toda la utilidad que está generando el negocio entre dos, y seguramente eso va a ser más costoso que pedir un préstamo en un banco. Además que la deuda tiene la ventaja o el beneficio fiscal. Los intereses que se generan por la deuda se pueden descontar del pago de impuestos. Y entonces digamos que eso hace a la deuda al final más económica. Entonces el estudio de ese balance entre cuánto ponemos de patrimonio y en qué proporción nos endeudamos es lo que conforma al final la estructura de capital y lo que vamos a estar conociendo, viendo como finanzas a largo plazo. Dentro de ese análisis a largo plazo está algo que se conoce como el presupuesto de capital, y es cómo se hace el análisis para la adquisición de los activos fijos, aquellos activos que se deprecian. Y ahí entramos entonces en materia de algo que se conoce como la evaluación financiera de proyectos de inversión. Y cada adquisición de activo que se realiza en la empresa debe pasar por un estudio que determine cuál es el valor que esa adquisición le va a generar al negocio. Y entonces ahí entran los análisis que tienen que ver con el valor presente neto, el famoso BPN, la TIR o la tasa interna de retorno, y ese tipo de cosas que se ven en la materia que se llama evaluación financiera de proyectos, que entiendo ustedes estarán viendo después. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros, cómo podemos entender el valor de la empresa a través de lo que se conoce como el descuento de los flujos de caja o el método de valoración a través de los flujos de caja? Hay distintas maneras de valorar empresas, pero digamos que para fines de este curso nos vamos a basar en esto.
Y esto es algo que dentro del área financiera es uno de los métodos más aceptados. Si nosotros hacemos un análisis de lo que se realiza con los proyectos dentro de la empresa, nosotros tendremos que en una línea de tiempo vamos a tener una inversión inicial, ese dinero que se destina para la adquisición de algún activo. Eso siempre va a ser una salida de efectivo. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con diagramas de flujos de efectivo, la flecha hacia abajo es una salida y la flecha hacia arriba son entradas de dinero. Si yo hago una inversión en algún activo es porque espero que en el futuro ese activo me va a generar a mí una serie de flujos de caja positivos. Esos flujos de caja positivos deberían compensar de alguna manera la inversión que yo estoy haciendo en el activo. Si yo puedo descontar esos flujos a una tasa, que en este caso hablaremos del costo de capital de la empresa, o lo que se conoce como el WACC, y más adelante entraremos a ver el detalle de cómo se calcula el WACC. Pero digamos que el WACC, entendiéndose como el costo de ese capital para la empresa, digamos es la tasa que vamos a utilizar para descontar, para calcular el valor presente de cada uno de los flujos de efectivo. Entonces el valor presente de los flujos de efectivo menos la inversión inicial debe ser un valor positivo en teoría. Y eso es lo que se conoce como el BPN o valor presente del proyecto. Si ese valor es negativo, se dice que el proyecto destruye valor, no agrega valor y en consecuencia la recomendación sería no ejecutarlo. Si por el contrario el BPN es positivo, entonces ese es el valor que está generando la adquisición de ese activo y por supuesto entonces la recomendación será comprarlo. Toda adquisición de activo fijo de la empresa debería pasar por un análisis similar a este. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán por acá qué son estas cosas. BR es el valor residual o valor de mercado del activo una vez que termina o concluye su vida útil. Es decir, si yo adquiero aquí un vehículo, un carro, y digo que su vida útil son 4 años, al finalizar esos 4 años yo por lo menos como chatarra lo vendo, algo recupero. Ese es el valor de rescate o salvamento. Y CTN es el capital de trabajo neto. Muchas veces los proyectos necesitan aquí al inicio de que se incluya un dinero en la caja para que empiece el funcionamiento y cuando concluye la vida del proyecto ese dinero se recupera. Entonces por eso se registra como una entrada en el último flujo de caja del proyecto. Si aplicamos eso a la empresa, tenemos que para valorar una empresa igual tendremos una línea de tiempo similar a lo que hicimos con los proyectos. Tenemos una serie de flujos de caja. Fíjense que aquí ya no tengo una inversión inicial, porque en el caso de los proyectos nosotros analizamos si esa inversión vale la pena o no antes de que se realice la inversión, antes de que se dé la salida de ese dinero. Aquí, si estamos valorando una empresa, la empresa ya está en funcionamiento. Así que aquí no hay una inversión inicial, pero sí hay una serie de flujos futuros que esa empresa va a generar. Y obviamente aquí no hay la restricción que tenemos en los proyectos, que estamos atados generalmente a la vida útil del activo, sino que la empresa en teoría sigue en el tiempo por aquello del principio de continuidad económica. Y entonces, ¿hasta cuándo? Pues generalmente se hace una proyección cuando se valora una empresa de 10 años y más allá. Se supone que este flujo que se proyecta en el año 10 se repite hasta el infinito y más allá, y eso se conoce como una perpetuidad o valor de continuidad, y es uno de los principios que se aplica en la valoración de empresas. Eso es algo que nos recuerda a un personaje por allí, pero en fin, todos esos flujos, al igual que se hace en el análisis de proyectos, se llevan a valor presente. Y el valor presente de los flujos, entonces en este caso, va a representar lo que es el valor de la empresa. Obviamente descontados también al costo promedio ponderado de capital. Entonces fíjense que para fines de este curso nosotros estaremos tratando de determinar cómo podemos hacer nosotros para maximizar este valor de la empresa. ¿Cómo podemos lograr que la empresa tenga mayor valor? Dentro de la teoría financiera se habla mucho de maximizar la riqueza del accionista. Y les comenté también en clase que me parece una
una aproximación muy capitalista a eso. Si nosotros hacemos que nuestra empresa crezca, que genere valor, que adquiera mucho más valor, todos los stakeholders o aquellas partes interesadas en la empresa se van a beneficiar. Es decir, si tenemos clientes, les vamos a poder ofrecer mayor cantidad de productos. Si tenemos empleados, les podremos dar una mejor remuneración. El Estado también se va a beneficiar porque le podemos pagar los impuestos. En fin, todo lo que está relacionado a la empresa, de alguna manera se benefician por el crecimiento de esta. Entonces hay que apuntar hacia generar valor en la empresa. Entonces, si nosotros vemos matemáticamente cómo se calcula el valor presente de una serie de flujos de efectivo, vamos a ver que esto va a estar influenciado directamente, primero por la tasa de descuento que nosotros estemos utilizando. Si la tasa de descuento disminuye, el valor presente de los flujos será mayor. En consecuencia, tendríamos que ver de qué manera nosotros podemos hacer que este costo de capital disminuya, y habría que analizarlo en sus componentes para llegar a eso. Otra cosa que tiene que ver con el valor de la empresa son los flujos de caja que estamos proyectando a futuro. Esta es una de las partes más difíciles que hay en valoración, porque obviamente no sabemos con certeza qué es lo que puede ocurrir en el futuro, y digamos que se basa en muchas conjeturas, pero en fin, tendríamos que ver también cómo estos flujos de caja pudieran incrementarse en valor, y eso también va a hacer que el valor de la empresa aumente. Entonces la planificación que nosotros vamos a hacer va a estar basada en agregar valor, en hacer que este valor de la empresa aumente a través del estudio de sus componentes. Una de las maneras de evaluar el valor de la empresa es lo que llaman el EVA, o el Economic Value Added. Y como decimos acá, como dice su nombre, mide el valor económico agregado. Es decir, qué valor está generando el negocio por encima del costo de capital. Si entendemos que el costo de capital de la empresa es un promedio ponderado del costo de la deuda y el costo del capital, eso que entendemos se llama el WACC, yo debería estar generando ingresos o rendimientos por encima del costo de capital para obtener o para agregar valor. Entonces el EVA es un indicador que me mide efectivamente cuánto valor se está agregando, y que puede calcularse de distintas formas. Una de ellas es esta que les comparto acá. Entonces el EVA será igual al ROIC de, esto es el Return Over Invested Capital, o como lo digo por acá, el rendimiento sobre el capital invertido. Es decir, vamos a suponer que nos estamos ganando un 15%, entonces son cifras porcentuales, menos el costo del capital con el que estoy trabajando. Y vamos a suponer que el costo del capital para la empresa es el 10%, quiere decir 15 menos 10, estaríamos hablando de que esta empresa se estaría ganando un 5% por encima del costo de su capital. Si eso lo multiplicamos por el capital invertido, y aquí para este cálculo se utiliza el capital invertido del año anterior, tendremos el monto en pesos del valor que se está generando en el negocio. Es un cálculo sencillo y apunta simplemente, como lo dice su definición acá, aquí arriba, a decirnos qué valor se está agregando al negocio. Hay otra manera de calcularlo, que es esta fórmula que está por acá, que me dice que el EVA es igual al NOPAT menos el WACC por el capital invertido. Entonces, NOPAT entendido como la utilidad operativa después de impuestos. Esto es la utilidad operativa multiplicada por 1 menos la tasa de impuesto. El WACC, el costo de capital, y este es el capital invertido. Y el capital invertido no es más que el capital de trabajo, entendiendo que el capital de trabajo es el activo circulante menos el pasivo circulante, más el activo fijo neto. Entonces, de esta manera tenemos otra forma de hacer el mismo cálculo, es decir, de determinar cuál sería el valor agregado en un año determinado. Si nos vamos a un ejemplo, yo estoy tomando unos datos de Gestor Comercial. Gestor Comercial es una plataforma que tiene
alrededor de 45.000 empresas registradas allí y donde podemos encontrar los estados financieros de esas 45.000 empresas colombianas. Yo tomé de esa base de datos eh, la información de una de las empresas que tenemos, digamos, más cercanas, que es dentro de hipermercados. Los hipermercados en Colombia son 14. Esto es el consolidado de toda la información de hipermercados en Colombia. Fíjense que me muestra inclusive índices como índice de liquidez por acá, razón corriente, prueba ácida del conglomerado de los 14 hipermercados. Yo diría que estas son las cifras del sector. Y yo me fui al detalle. Él me dice que son 14 empresas. De esas 14 empresas está por acá Éxito, Flamingo, en fin. Y yo pues voy a tomar la que tenemos más cerca, que es Almacenes La 14. Si yo tomo eso, en la plataforma me da los indicadores de esa empresa y balance general, estado de resultados, histórico por los últimos 11 años, y eso lo puedo descargar a Excel. Si yo descargo esos valores, yo voy a tener entonces, por ejemplo, del balance general, el total del pasivo corriente, total de activo corriente, utilidad en operaciones y total activo no corriente, que son, digamos, valores que necesito para el cálculo del EVA. Si nos traemos de Chancuco por acá abajo una de las fórmulas que les compartí, entonces sabemos que el EVA va a ser igual al NOPAT del presente año, es decir, a la utilidad operativa neta de impuestos, menos el costo, el WACC, el costo de capital de la empresa. Recuerden que el costo de capital es el promedio de deuda y capital por el capital invertido, invested capital, del año anterior. Entonces, pues aquí tenemos cifras del año anterior. Este es el año presente, este es el año anterior. Y sencillamente aplicando esa fórmula, nosotros tenemos entonces que el NOPAT sería pues la utilidad operacional 70037 multiplicada por 1 menos la tasa de impuestos. La tasa de impuestos que en Colombia es el 34%, entonces con eso ajustamos la utilidad operativa menos impuestos. Y a eso le restamos el WACC. Vamos a suponer que el WACC, este es un cálculo que más adelante vamos a ver cómo se realiza, pero es el costo del capital para la empresa. Vamos a suponer que ese WACC es el 15% para la 14. Y eso viene multiplicado por el capital invertido. El capital invertido entendíamos que era activo circulante menos pasivo circulante, es decir, el capital de trabajo, más el activo fijo. Entonces, de esa cuenta, nosotros tenemos que el EVA, para el caso de Almacenes La 14, es un valor negativo. Estaríamos leyendo, dando una lectura de que se está, en teoría, destruyendo valor, lejos de estar agregando valor por encima del costo de capital. Entonces, esto obviamente es una mala señal y entonces, de los objetivos, o uno de los objetivos principales de la planificación financiera a largo plazo, es hacer que este valor sea positivo. Obviamente yo tendría que hacer entonces una gestión y un análisis mucho mayor de cada una de las partidas que componen este cálculo y ver cómo nosotros podemos hacer para que esta situación se voltee. O bien por el incremento de partidas que tenemos acá, o bien por la disminución del costo del capital para la empresa. ¿Cómo entendemos ese concepto del WACC? Hemos venido hablando que el WACC es un promedio ponderado que de alguna manera une a deuda y capital, pero ¿cómo lo calculamos? Entonces, si nosotros entendemos que para conformar nuestros activos efectivamente la empresa necesita deuda y capital, va a tener un porcentaje que dedica a la deuda y un porcentaje que le dedica al capital. Eso se determina o se indica por el RD. El RD es el porcentaje que la empresa utiliza de deuda. Si la empresa utiliza 30% de deuda, entonces su RD es igual a 0,3 o 30%. Si utiliza el 30% de deuda, quiere decir que el restante 70%
corresponde a capital. Entonces, ¿cómo se calcula eso? 1 menos RD. Si RD es 0,3, entonces 1 menos RD será 0,7. Efectivamente, 70% será el componente de capital. K sub D es el costo de la deuda. La tasa, por ejemplo, que me cobra el banco, si es el banco el que me está prestando el dinero, o la tasa que le aplicamos a los cupones si nos estamos financiando por bonos. Y la deuda tiene la ventaja de que se le puede deducir al pago de impuestos. Los intereses que genera la deuda se pueden deducir del pago de impuestos y entonces ese beneficio fiscal o escudo fiscal se representa aquí por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces el componente de deuda dentro del WACC va a ser igual a la multiplicación de todos estos factores que hemos visto acá. De la misma forma, calculamos un componente de capital, es decir, qué porcentaje tenemos de capital. En el ejemplo que les había puesto era 70% multiplicado por K sub E. ¿Qué es K sub E? K sub E es el costo del capital, es decir, esos dividendos que nosotros le pagamos a los accionistas llevados a una cifra porcentual, ese es el costo del capital. El K sub E viene de equity, capital, y de deuda. Recuerden pues que todos estos términos nacen en Estados Unidos y pues no es por ser pro gringo, pero pues es así como se les conoce dentro de la literatura financiera. Aquí les comparto para que tengan la referencia de qué significa cada uno de estos señores. Pero yo, una vez que tengo el componente de deuda y el componente de capital, sencillamente con sumarlos me va a dar lo que es el WACC. Esto es el Weighted Average Cost of Capital, es decir, el promedio ponderado de capital. Y no es más, si ustedes lo analizan desde el punto de vista estadístico, no es más que un promedio ponderado. Si nosotros disminuimos ese WACC, como vimos en la primera lámina que les mostré, bueno, una de las primeras donde veíamos el cálculo del valor de la empresa, al disminuir el WACC aumenta el valor de la empresa. Entonces, si nosotros resumimos todo esto en una fórmula, esto es sencillamente llevar esto a una fórmula del WACC. Entonces nosotros tendremos que estar monitoreando esto, porque en la medida en que este señor se hace pequeño, nosotros podemos maximizar también lo que va a ser el valor de la empresa. Cabría la pregunta, ¿existe una estructura óptima de capital? Es decir, ¿existe una combinación de deuda y capital que minimice a este señor? Pues la respuesta es, teóricamente sí existe. Esto es un ejercicio, más adelante nosotros vamos a poder ver esto en el Excel y ver cómo se llega hasta este cálculo, pero primero vamos a tener que pasar por el concepto de lo que es el modelo KPM. Todavía no hemos llegado allá, pero ahora podemos ver, por ejemplo, qué pasa en el cálculo de un WACC. Aquí está la fórmula que les compartí. Si nosotros vamos aumentando el porcentaje de endeudamiento, el RD, qué tan endeudada está la empresa. Fíjense que este es el WACC. Aquí se está haciendo esta fórmula, el promedio ponderado de ambas fuentes. Costo de la deuda, costo de capital. Obviamente, al principio, para un nivel de endeudamiento cero, es decir, si no tengo deuda, el WACC va a ser igual entonces al costo del capital. Este 56.20 es igual a este 56.20, porque no tengo deuda, la deuda es cero. A medida que yo voy aumentando la deuda, fíjense que cuando paso al 10%, ya el WACC me baja a 54.16. ¿Y eso es por qué? Porque la deuda es más barata que el capital y además tiene el beneficio fiscal. Entonces pareciera que conviene endeudarse. A medida que me voy endeudando, 20%, 30%, fíjense cómo va disminuyendo el WACC. Pero llega un momento donde ya ese beneficio no se ve y de hecho se revierte el efecto y entonces al pasar al 60% ya empieza a aumentar el WACC. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que a medida que nosotros nos vamos endeudando, el costo del capital aumenta. ¿Y por qué? Porque los accionistas o los capitalistas, a medida que la empresa se endeuda, aumenta la probabilidad de quiebra. Es decir, los accionistas consideran que a medida que la empresa se endeuda, se hace más riesgosa y en consecuencia ellos van a exigir un rendimiento sobre su capital mayor. Entonces sí, hay beneficios en la deuda, pero a medida que me endeudo, el accionista o el costo del capital va a ir creciendo hasta un momento en que esto se revierte. En este ejercicio, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Que sí, efectivamente, y matemáticamente nosotros podemos determinar un nivel de deuda
en el cual el WACC se minimiza. En este caso y para este ejemplo es el 50%, o sea que esta empresa, y para cada empresa será distinto obviamente, pero en este caso en particular, pues el 50% de deuda, 50% capital sería, digamos que el porcentaje ideal que hace que este WACC sea el mínimo. Y al minimizar el WACC, estamos maximizando el valor de la empresa. Vamos a ver en esta lámina, por ejemplo, cómo el valor de la empresa, visto como el valor presente de su utilidad operativa neta de impuestos, suponiendo que su utilidad operativa se mantiene igual en el tiempo, esto sería una perpetuidad, sería sencillamente dividir ese valor constante entre la tasa. Y fíjense que el valor de la empresa va a llegar a su punto máximo justamente en el valor mínimo. Este CCPP es el WACC, el punto mínimo del WACC. Es decir, cuando yo minimizo el costo de capital, a su vez maximizo el valor de la empresa. Entonces esto es lo que nosotros deberíamos estar buscando, maximizar el valor de la empresa. Entonces tenemos que analizar cuáles son los componentes del costo del capital y tratar de que ese costo de capital sea el mínimo. Digamos que básicamente esto es lo que nosotros vamos a buscar y a tratar de analizar en el curso de finanzas a largo plazo. Para eso vamos a tener que trabajar entonces en el pronóstico. Como les dije, la valoración incluye realizar pronóstico de flujos de caja en el futuro, y para yo poder llegar a los flujos de caja voy a tener que hacer una proyección de los estados financieros, y a partir de los estados financieros hacer el cálculo de los flujos de caja, en fin. Y eso, digamos que es lo que nos va a ocupar durante este semestre. Ya entonces en el próximo video les hablaré un poco de cómo es el tema de los flujos de caja y su proyección. Nos vemos en clase.